Ok, entonces vamos a dar una definición, en que esta definición es la definición de combinación convexa. Entonces diremos que un punto en Rn se dice que es una combinación convexa de m vectores en Rn si resulta ser que pasan tres cosas. La primera cosa es que y sea igual a una suma de escalares por vectores, estos vectores m que hemos elegido. La otra condición es que esta suma tenga la restricción de que cada escalar esté entre 0 y 1. Y además lo que necesitamos es que la suma de todos los escalares sea un 1. Entonces, si y es la suma de escalares por vectores, en donde los escalares están entre 0 y 1 y la suma de los escalares es un 1, diremos que y es una combinación convexa de los m vectores en Rn. Hay un resultado que caracteriza los conjuntos convexos en términos de las combinaciones convexas. Y el resultado es el siguiente. El resultado nos dice que un conjunto X subconjunto de Rn es convexo si, solo si, para cualquier combinación convexa Y de vectores de X se tiene que esa combinación convexa vive en X. Entonces, un conjunto va a ser convexo si cada vez que tomemos combinaciones convexas de elementos de ese conjunto están, este, están en el mismo conjunto y al revés, ¿no? Cualquier combinación convexa de Y, si se tiene que cualquier combinación convexa de elementos de X, si se tiene que esa combinación convexa cae en X, forzosamente el conjunto es convexo. Entonces es una caracterización de conjuntos convexos a partir de combinaciones convexas. Entonces la prueba se vuelve un poco técnica porque hay que utilizar cuestiones de inducción. Eh, um, Posteriormente abordaremos un ejemplo con pocos puntos y con la misma idea para ver qué se está haciendo, pero aquí vaya, todo es como muy analítico. Eh, um, es difícil imaginarse geométricamente lo que está pasando, pero bueno, después haremos un ejemplo con menos puntos para ver qué está pasando geométricamente. Entonces hay que demostrar la ida y el regreso. El regreso es más sencillo, por lo tanto el regreso lo hago primero. Entonces, ¿qué tendríamos que probar? Lo que tendríamos que probar es que X es convexo. Entonces, para demostrar que un conjunto es convexo, necesitamos tomar dos puntos en el conjunto y demostrar que la combinación convexa de estos dos puntos está en el conjunto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Tomamos la combinación convexa, ¿sale? De x1 y de x2, y esta es una combinación convexa específica. Entonces, lo que dice la hipótesis es que cualquier combinación convexa vive en X. Entonces, cualquier combinación convexa, esto es una combinación convexa porque 1 menos lambda más lambda suma 1, x1 y x2 viven en X. Y cada uno de los lambdas, bueno, se está especificando que lambda está entre 0 y 1. Por lo tanto, por hipótesis, cualquier combinación convexa vive en X, pero esta combinación convexa en particular es, eh, es el x lambda, por lo tanto x lambda vive en x. Entonces, al tomar dos vectores en x, hemos demostrado que su combinación convexa vive en x, apoyados en la hipótesis, que es muy fuerte, o sea, cualquier combinación convexa vive en x, en particular esta combinación específica. Por lo tanto, pues tenemos el regreso, ¿no? Ahora la ida es un poco más técnica, hay que hacer más cuentas, pero vamos a indicar lo que sea necesario para dejarlo claro y vamos a hacerlo por inducción. ¿Ok? Entonces la idea será lo siguiente. Tomamos un conjunto convexo, ¿ok? En Rn, y lo que hay que demostrar es que si Y es una combinación convexa de elementos en X, ¿a qué nos referimos con una combinación convexa de elementos en X? Pues que se cumplen estas tres cosas, es decir, Y es una suma de cierta cantidad de vectores de X por escalares. Cada uno de estos escalares es un número entre 0 y 1. Y la suma de todos los escalares es un 1. Entonces, lo que hay que demostrar, como estamos yendo de izquierda, bueno, estamos demostrando la ida, pues entonces lo que hay que probar es que este Y pertenece a X. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que X es convexo. Entonces, vamos a hacerlo por inducción. ¿A qué nos referimos por inducción? Nos referimos a lo siguiente. Primero supongamos que Y es la suma de dos vectores. ¿Ok? La inducción es sobre cuántos elementos hay en la suma. Entonces, supongamos que Y es la suma de dos vectores
con dos escalares. Por lo tanto, si y es la suma de dos vectores con dos escalares, por ser una combinación convexa, lambda 1 más lambda 2 es igual a 1, lo cual implica que si despejamos lambda 1, nos queda 1 menos lambda 2. Por lo tanto, lambda 1 es 1 menos lambda 2 x1 más lambda 2 x2. La suma de los lambdas es un 1, x1 y x2 es una combinación convexa. Y hemos dicho que x es convexo. Cuando x es convexo, la combinación convexa de dos vectores vive en x. Por lo tanto, como y si viene de esta condición, se puede escribir como una combinación convexa de dos vectores. Entonces, y por hipótesis x es convexo, entonces y necesariamente pertenece a x. Entonces, ¿qué pasa? Pues algo evidente, si esta suma está compuesta por dos escalares y dos vectores, pues entonces necesariamente, por la hipótesis de que x es convexo, este elemento vive en x. Ahora, la hipótesis de inducción nos dice lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una combinación de k vectores. No sabemos qué vectores son, solo los estamos contando. Es decir, aquí hay k vectores, ¿no? Por ejemplo, si tengo x, y, z y a, b, c, entonces en ambos casos tendría tres vectores, el vector x, y, z, y en el otro caso el vector a, b, c. Entonces, a lo que hace referencia esta suma es que es al número de componentes, ¿no? Entonces, lo que dice es lo siguiente. Yo voy a suponer que si tengo tres vectores, los que sean, o k vectores, los que sean con sus respectivos escalares, entonces la hipótesis de inducción es que esta combinación vive en x. La única restricción que necesito pues es que la cantidad sea k, ¿sale? Y la otra restricción que tengo es que la suma de las constantes sea 1. Y bueno, y la restricción de que cada lambda y sea positiva. Bueno, está entre 0 y 1 más que positiva. Ok, entonces esa es la manera en cómo interpretamos la hipótesis de inducción. Entonces no nos estamos fijando en vectores específicos, sino en la cantidad de vectores. La inducción es sobre la cantidad de vectores. Entonces, lo que tenemos que demostrar, si esta es la hipótesis de inducción, tenemos que demostrar que si tomamos una combinación convexa con k más 1 vectores, entonces con las restricciones de combinación convexa, es decir, que la suma de todos los escalares sea un 1 y que cada escalar esté entre 0 y 1, entonces lo que tenemos que probar es que este vector sigue viviendo en x. Esta combinación sigue viviendo en x. Entonces, bueno, esto es lo que hay que esto es lo que hay que ver, ¿no? Que este vector vive en x. Entonces procedemos de la siguiente forma. Esta suma desde 1 hasta k más 1 la podemos separar desde 1 hasta k y sacamos el último vector. Es decir, cuando y vale k más 1 nos quedaría lambda k más 1 por x k más 1. ¿Ok? Ahora, aquí hacemos una manipulación algebraica. La manipulación algebraica es lo siguiente. Vamos a tomar la constante 1 menos lambda k más 1. ¿Ok? Y vamos a dividir entre 1 menos lambda k más 1. ¿Ok? Tomamos esta constante, multiplicamos y dividimos, por eso tenemos la igualdad para que la igualdad se preserve. Aquí la idea sería lo siguiente, ¿no? La idea sería que posiblemente este número sea 0, ¿no? Entonces, ¿cuándo este número podría ser 0? Porque estamos dividiendo, ¿no? Entonces, siempre que hacemos divisiones hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿cuándo este número podría ser 0, no? Este número podría ser 0 cuando lambda k más 1 sea 1, ¿sí? Entonces, si lambda k más 1 es un 1, habría que observar que si lambda k más 1 es un 1, entonces la restricción es que la suma de todos los lambdas sea un 1. Pero si este lambda es un 1, necesariamente todos los demás lambdas son ceros. Y si todos los demás lambdas son ceros y este es un 1, pues precisamente y es un vector es un vector de x, porque esto es un 1 y y pertenece a x. Es decir, si lambda k más 1 es un 1, se termina el procedimiento en este paso, porque si este fuera un 1, necesariamente por la restricción estos deberían de ser ceros. Y si estos son ceros, entonces y es simplemente un vector en x y evidentemente pertenece a x. Entonces, pues, podemos suponer que lambda k más 1 es diferente de 1 para que no sea 0. En caso de que sea un 1, pues se acaba la demostración, ¿no? En ese momento.
Ok, entonces ya con esa especificación observemos que este se cancela con esto y pues la expresión tiene la igualdad. Ok, ahora vamos a trabajar con un poco de álgebra en esta parte, ¿no? Observemos que la restricción en rojo nos dice que la suma de todos los lambdas debe de ser un 1. Pero otra vez, ¿no? Esta suma la podemos partir desde 1 hasta acá y después evaluar el último elemento de forma independiente, el ik más 1. Entonces sería la suma desde 1 hasta acá más ik más 1 y el ik más 1 lo podemos pasar restando como del lado derecho. Entonces lo que tenemos es que la suma de los i's desde 1 hasta acá, de los lambda i's, es igual a 1 menos lambda k más 1. Esta es una constante que no es 0, porque hemos supuesto que lambda k más 1 no es 1, ¿no? Y si fuera 1, pues ya habíamos acabado. Entonces este lo podemos pasar dividiendo, ¿ok? Observemos que no depende de ahí, entonces una constante entra a la suma. Y lo que estamos diciendo es que cuando pasamos dividiendo, del lado derecho nos queda un 1, y lo que estamos diciendo es que la suma desde lambda i entre 1 menos lambda k más 1 es una suma de k cosas que es igual a 1. ¿Ok? Entonces, qué nos dice nuestra hipótesis de inducción? Nos dice que cada vez que tengamos sumas de k vectores con ciertos escalares con vectores de x, esta suma pertenece a x siempre y cuando la suma de los lambda sea igual a 1. Entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Esta suma es igual a 1. Por lo tanto, como esta suma es igual a 1, la suma de los lambdas es igual a 1, son los lambdas primas para esta notación. Entonces, los lambdas primas, que son este vector, por los x deben de vivir en x por hipótesis de inducción. Entonces, estos vectores son un elemento de x que le hemos llamado x'. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues el y lo podemos reescribir como 1 menos lambda k más 1 por un x', en donde x' es esta suma con esas x, más un lambda k más 1 de xk más 1, en donde x' vive en x por hipótesis de inducción. Ahora, ¿qué sabemos de la ecuación 1? De la ecuación 1 sabemos que si dos vectores viven en x y la suma de sus escalares es un 1, el resultado vive en x. Entonces tenemos dos vectores que viven en x y la suma de sus escalares, observemos que este escalar más este escalar se cancela lambda k más 1 y eso nos da un 1. Por lo tanto, este y vive en x. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que al suponer que la proposición se cumple para un k, también hemos demostrado que se cumple para k más 1, por lo tanto la proposición es válida para cualquier número natural de suma de vectores. Así, lo que hemos visto es que si x es convexo, cualquier combinación convexa de x pertenece a x. ¿Ok? Y eso concluye el resultado. Ahora vamos a hacer ejemplos en donde veamos geométricamente qué es esto que acabamos de hacer.